La selección de fútbol de la República Democrática del Congo, que disputará el Mundial 2026, deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos, debido al brote de ébola registrado en el país africano, informaron este viernes 22 de mayo autoridades. Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, declaró a ESPN que las autoridades estadounidenses notificaron a la FIFA, a la selección congoleña y al gobierno de Kinshasa sobre la obligación de mantener la burbuja sanitaria en Bélgica. Hasta este viernes, los jugadores permanecían concentrados en Lieja, donde continuaban sus entrenamientos previos al torneo que inicia el 11 de junio. Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston, declaró Giuliani. Además, añadió que se advirtió al gobierno congoleño de que, en caso de que no se cumpla esta petición, la selección se arriesga a no poder viajar al país republicano. La semana pasada hablábamos del tema del ébola en África y eso ha seguido creciendo en estos últimos días. Muchos me preguntaban, ¿será que se jugará el Mundial de Fútbol por la amenaza que hay en el Congo, uno de los países que va a participar en el Mundial? Bueno, yo no creo que se cancele, pero sí podría verse afectado por diversos protocolos sanitarios, como ya se está diciendo acá. Recordemos que aquí comienza una campaña del miedo en torno a una amenaza de pandemia. De momento esto es considerado una epidemia, pero según las últimas noticias se está saliendo de control. Miren que se prepara el operativo sanitario más grande de su historia por el Mundial en el 2026. Este es un organismo federal, el IMSS. Ahí se están preparando miles de médicos, unidades de alta especialidad fortalecidas y recaudos por el ébola. La amenaza en este momento, queridos amigos, es el ébola, no el antivirus como se pensaba. Este organismo, bueno, está listo para garantizar toda la atención médica de locales y extranjeros en el próximo mes y medio durante el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Y no solamente se hará este gran operativo, sino que también República Democrática del Congo genera medidas extremas, ya que este rival que se va a enfrentar, por ejemplo, a Colombia en la fase de grupos, una de las medidas que se tomarán es que se van a aislar antes del Mundial 2026. La OMS declaró que hasta el 21 de mayo del 2026 se habían reportado 746 casos sospechosos y 176 fallecimientos en República Democrática del Congo. Entonces, lo que va a ocurrir es que la selección del Congo tendrá un periodo de aislamiento durante 21 días durante sus entrenamientos para el inminente Mundial. Y bueno, se va a jugar en 3 países, ¿no? Que ese es digamos, lo que más enciende las alarmas: Estados Unidos, México y Canadá. Y por eso se van a tomar todas las medidas del caso. Y está la pregunta, ¿no? En el contexto del Mundial, ¿hay riesgo de contagio para las demás selecciones? El brote del ébola se ha convertido en una emergencia de salud pública internacional. El riesgo de propagación global aún es bajo, pero de cara al Mundial de Fútbol 2026, ¿qué riesgos reales hay de cara a que este evento pues va a movilizar a millones de personas en 3 países diferentes? Es decir, la pregunta sobre si aquí se podría proliferar y convertirse en una pandemia, ¿no? Como lo que ocurrió en el 2020. El riesgo global se considera bajo si se mantiene una respuesta rápida: diagnóstico, aislamiento, rastreo de contactos y control de infecciones. Esto explican algunos especialistas en medicina interna. Pese a que el riesgo es bajo, esta situación podría cambiar en poco tiempo si algunos enfermos escapan de las medidas de control y viajan a distintas ciudades. Sabemos que este ébola tiene la característica que es de los más contagiosos. Este es el bundibullo, se contagia mucho más fácilmente. No es el ébola más peligroso, pero sí tiene un índice de mortalidad, por ejemplo, mucho más alto que la enfermedad del 2019, la que provocó la pandemia. Así que sí podrían haber contagios masivos en el contexto de este mundial. Además, se añade que eventos de estas características, como el Mundial de Fútbol, podrían actuar como multiplicadores en el caso de que surja un brote durante la celebración. Y ese es el riesgo, ¿no? Lo que muchos lo lleva a pensar que incluso el mundial puede ser utilizado para expandir esta enfermedad. Esa es una de las teorías, es una de las posibilidades. No quiere decir, queridos amigos, que eso vaya a ser así. Lo más seguro es que el ébola no sea la nueva pandemia global, porque de momento se mantiene principalmente en lo que es Uganda y República Democrática del Congo. Eso sí, allá está pegando bastante fuerte y siempre está el riesgo de que se expanda a otros países donde ya incluso se han reportado
casos sospechosos, que podría salirse de control durante el mundial si no se tienen las medidas adecuadas, si algunas personas contagiadas no guardan las medidas necesarias para no contagiar a otros. Sí, podría ocurrir. Ya ese es un escenario hipotético que no se puede descartar, porque al final, si el interés es poner al mundo nuevamente bajo el yugo de una nueva pandemia, el mundial sería para ellos el escenario perfecto, porque no es casualidad que incluso la FIFA activa protocolos sanitarios por el brote del ébola antes del Mundial 2026. Estados Unidos y México implementan medidas de vigilancia para la participación del país del Congo, ¿no?, en este torneo, ya que el Congo es el foco central de todos los contagios o de la gran mayoría allí en África. Pero sin embargo, el Mundial se va a dar. Más allá de que muchas personas de África, del Congo, van a ir a Estados Unidos, México y Canadá. Yo me pregunto, ¿cómo harán para controlar a todo el mundo? Es imposible que puedan controlar a todas las personas que lleguen de estos países o quizás de otros países que ya hayan empezado a reportar contagios. Es bastante complicado y eso es lo que hace ver a muchos que el Mundial podría convertirse en ese caldo de cultivo para lo que sería una nueva amenaza sanitaria. Y yo a nivel personal, ¿qué opino? Si bien el ébola se contagia, sobre todo esta variante, que es un poco más contagiosa, tiene un riesgo de mortalidad moderado, yo creo que el ébola no se convertirá en la nueva pandemia global. Por supuesto, me puedo equivocar. Capaz si se termina el mundial y esto se desata, porque también este ébola tiene un componente que llama la atención y es que no hay antídoto. Entonces es como el escenario perfecto, ¿no? Se contagia fácilmente, el riesgo de mortalidad es más alto incluso que el bicho del 19 y además no tiene antídoto. Es decir, tiene todos los elementos para convertirlo en un candidato interesante para aquellos intereses de quienes quieren nuevamente someter a la humanidad con una enfermedad mundial. Pero más allá de esto, creo que podrían utilizar hacia futuro otro tipo de enfermedad, algo incluso más potente. Pero vuelvo y repito, no podemos descartar el ébola y es necesario analizar estas noticias para estar atentos y preparados para lo que podrían estar preparando. No hay que sentir miedo por todo esto que se está diciendo, por toda la emergencia sanitaria, que incluso se están tomando medidas previas al mundial. No hay que sentir miedo por esto, porque ustedes saben, bueno, al final cómo son las noticias y todo este show que vienen armando, de alguna forma como para empezar a imprimir el miedo. Hay que estar tranquilos, pero atentos a todo esto que está pasando. La OMS eleva a más de 900 los casos sospechosos o confirmados de ébola en República Democrática del Congo. Esto ha sido declarado epidemia desde el 15 de mayo de este año. Epidemia es una enfermedad que se concentra en una región específica, que, bueno, incrementa los contagios, se expande, pero no sale de una región concreta. ¿Cuándo es considerado pandemia? Cuando ya se esparce fuera de los límites de esa región que inicialmente estaba contagiada. Ya ahí, cuando pasa a otros países y los contagios se incrementan, ya se declara pandemia como tal. El señor Tedros Adhanom, que es el director de la OMS, destacó las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, donde 1 de cada 4 personas necesita asistencia humanitaria y 1 de cada 5 es desplazada interna. Otro punto que llama la atención sobre esta enfermedad es que se expande en África, uno de los continentes con menos recursos para afrontar este tipo de crisis. Ustedes saben el tema de la pobreza en África, la escasez de recursos. Y claro, es como el nicho perfecto para que una enfermedad se expanda porque no hay cómo contrarrestarla. Y ahora salen diciendo, no, para nosotros es muy difícil atender esto y se está saliendo de control, tanto así que se vuelven a encender las alarmas y el brote se expande más allá de África porque ya genera alertas en Europa. Y esto es lo que comienza a complicar un poco la cuestión, porque cuando ya sale de una región específica y comienza a irse a otros países, ahí es donde esto se puede complicar. Otro dato también que llama la atención es que ya se le adjudican al ébola más de 220 fallecidos en el epicentro ahí en África y casi 1000 contagiados. Mucha atención porque los números se van multiplicando. A unos pocos días, yo el último video que hice sobre esto fue hace unos 5 o 6 días y miren cuánto ha crecido. Se pasó de quizás unos 200 contagios aproximadamente, quizás un poco más,
a unos 1000 ahora mismo y los fallecidos se han multiplicado. Entonces a eso hay que seguirle la pista porque el escenario del Mundial de Fútbol puede ser clave para determinar si esto se convierte o no en una nueva amenaza mundial en el tema de la salud. Así que ya en pocas semanas estaremos viendo si esto se perfila como algo similar a lo del 2020 o simplemente pues comienza a desescalar la emergencia. El señor Adhanom también afirma que el brote del ébola en el Congo empeorará antes de mejorar. La epidemia nos supera. Miren las afirmaciones, nuevamente con los titulares alarmistas, con la situación de África. Ahora mismo la emergencia es solo en África, no hay en otros países. Por eso yo les digo, no hay que dejarse contaminar por el miedo que se quiere difundir en noticias, porque recordemos que esto no es una pandemia, no está en varios países. Hay 2 países principalmente afectados: República Democrática del Congo y Uganda. Y de momento la cosa ahí en estos 2 países está complicada, pero ni siquiera se ha expandido como tal a otras zonas del mismo continente africano. Ahora mismo está concentrado en el Congo y Uganda. Así que teniendo claro eso, debemos tomar estas noticias, analizarlas, pero sin ningún tipo de sensacionalismo de que, bueno, ya esto es el apocalipsis. ¿Cuándo se convertirá esto en un apocalipsis, entre comillas? Si al final estos terminan haciendo lo que podrían hacer en el Mundial, que es expandirlo a todos los países del mundo o a la gran mayoría, porque tienen el escenario perfecto. Ahí sí yo les digo, bueno, aquí ya esto hay que tomárselo con más seriedad, pero de momento hay que estar enterados de esto e irle siguiendo la pista. Propagación del ébola en África. La OMS advierte a países vecinos y asegura que la epidemia no se está superando. O sea, de momento no está llegando a países vecinos, pero ya la OMS está diciendo, ojo que esto se nos está saliendo de control y no nos sorprenda que quizás de aquí a una semana ya esté en otros países de África. Y si eso comienza a ocurrir y en el Mundial se ven cosas raras, ahí sí hay que ya tomarse esto con otra dimensión y ahí sí hay que prepararse mejor, porque lo más seguro es que esto tome dimensiones mucho más potentes. Vuelvo y repito, yo al menos al día de hoy que estoy grabando este video, yo considero que el ébola no será como lo que ocurrió en el 2020, será algo que crecerá un poco más y luego comenzará a desaparecer. Pero esa es mi visión, que me puedo equivocar por supuesto totalmente, y capaz si esto pues en cuestión de 2 semanas y sobre todo después del Mundial pues ya toma otro nivel de emergencia global. Y esta es otra noticia, en este caso en Italia, que activa vigilancia sanitaria tras brote de ébola en África y hospitaliza a 2 viajeros con fiebre. Las autoridades sanitarias italianas mantienen bajo observación a varios viajeros llegados desde Uganda luego de la expansión de un brote de ébola. Bueno, esto sí ya un poco más de cuidado, porque esas personas que llegaron a Italia estuvieron en Uganda y llegaron algunos con síntomas un poco raros, eso es lo que se dice desde allá, por lo que tuvieron que colocarlos en aislamiento, en vigilancia. Y bueno, a partir de ahí ya la amenaza llega a Europa. Italia pues no es un país participante en el Mundial de Fútbol, pero sabemos que Europa es un continente pequeño, los países están ahí pegados, Italia está llena de turistas, entonces claro, esto es una bola de nieve que podría comenzar a crecer y a multiplicarse en el contexto del Mundial de Fútbol. Entonces, para aquellos que preguntan, ¿el Mundial se va a jugar, se va a cancelar? Ni de broma esta gente va a cancelar el Mundial, pero bajo ningún concepto ese Mundial se va a detener. Ese Mundial se va a jugar sin importarles a ellos, incluso que vengan gente contagiada, porque ya les digo yo que ellos no van a poder controlar si entran a los partidos de fútbol personas que tengan síntomas o aquellos que acaban de contagiarse de la enfermedad. No hay forma de controlar eso. Podrán analizar algunos casos sospechosos de personas que vengan de África, que tengan algunos síntomas, pero más allá de eso, ¿cómo van a detectar a todo el que esté contagiado? Pero bueno, a ellos no les importa eso. En el Mundial hay mucho dinero en juego. Es un medio de propaganda y de entretenimiento global y lo van a hacer pase lo que pase. Miren, lo único que pausó los mundiales de fútbol fue la Segunda Guerra Mundial, que se dejaron de jugar, si no estoy mal, 2 mundiales, pero fue lo único. A partir de ahí ese evento no lo para absolutamente nadie. Y ellos, a sabiendas que aquí podría propagarse una enfermedad incontrolable, no les importa, no les interesa. Ellos van para adelante. Sí, ya te están diciendo que van a tomar medidas, pero ya les digo yo que esto no será suficiente
Y si realmente van muchas personas contagiadas desde África al Mundial de Fútbol, se va a contagiar mucha más gente de diversos países y estaremos viendo de aquí a 2 o 3 meses una expansión del ébola en varios países del mundo. ¿Llegará a las dimensiones del bichito este del 2019-2020? Y bueno, tiene el potencial para hacerlo, pero vamos a ver. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero yo les muestro estas noticias para que aquellos que de pronto no se enteran porque no leen noticias, no tienen tiempo de investigar, yo les estoy mostrando cómo esto se va perfilando para una nueva amenaza global. Porque es mejor estar enterados, ir analizando, irse preparando a que esto nos tome por sorpresa. No analizarlo desde el miedo, sino desde la investigación y desde la tranquilidad. Esa es la recomendación que yo hago porque los titulares pues en muchos casos son amarillistas. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes para que veamos cómo la cosa se está moviendo, ¿no? En el video anterior ya decíamos que esto podría ser una amenaza para el Mundial de Fútbol. Ya se están tomando medidas para el Mundial, o sea que son conscientes que sí, esto podría representar un alto riesgo de contagio en ese evento. Y bueno, los casos se multiplican, África en alerta, y es mejor que seamos conscientes de esta situación. Estar leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.